Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar preparándonos para lo que es el último gran lanzamiento del álbum llamado McCartney 3, bien, el último disco de Paul que cierra la trilogía McCartney, bien. Y mi idea es, bueno, ya que se viene McCartney 3, ¿por qué no hacemos un mini análisis en un videito de el primer McCartney y el segundo McCartney, que tienen bastantes cosas en común, bien? Cabe señalar lo siguiente: ¿por qué Paul llama McCartney 2 y McCartney 3 a estos discos? Principalmente porque la característica principal es que él toca todos los instrumentos, ¿bien? Él decide producir, tocar todo el álbum para que nadie se entrometa dentro de lo que es las ideas de producción, de sonido, musicales y todo lo demás. Entonces terminan siendo los discos más personales de Paul. Y en este caso siempre fue una buena noticia que salga un McCartney 3, porque digamos que cierra un ciclo. El primer McCartney salió después de la separación de los Beatles, ahí al toque. El segundo McCartney salió después de la separación de los Wings. Y este tercer McCartney tiene pinta de que puede llegar a ser el último álbum de Paul. No porque fallezca, porque Paul nos va a enterrar a todos nosotros, sino porque tiene cierto aire de despedida haber tomado esta decisión. El primero solista fue McCartney 1 y el último solista puede llegar a ser McCartney 3. Y me parece una decisión buena, aunque si después saca otro disco tampoco es que hay mucho problema. Bien, vamos a ser sinceros. Vamos a viajar al año 1970 y nos vamos a meter dentro de lo que es el primer disco de McCartney, el disco debut de su carrera solista, ¿bien? Este es un disco que trae bastante polémica porque digamos que fue en un momento de McCartney muy difícil, porque se separaba de la banda que le había dado éxito, que había liderado hasta cierto punto, pero también lo hacía separándose de los amigos de toda la vida que había tenido, bien, con los que había crecido, al menos profesionalmente. Y la idea se empezó a gestar de este álbum el 20 de septiembre del año 1969, que en una cena que estaban los cuatro, John Lennon avisó a nivel personal que dejaba a los Beatles. Bien, que quería irse de la banda, que quería empezar una carrera en solitario o una carrera en otro lado, bien. Y a McCartney esto lo afectó muchísimo, porque si alguien peleaba en ese tiempo porque los Beatles siguieran unidos, era él, bien. Entonces desde ese anuncio, Paul empezó a gestar lo que sería McCartney, el primer disco solista que sale en el año 1970, bien. Él se va a una estancia que tenía en Escocia y empieza a grabar algunas canciones que se habían quedado fuera del álbum blanco y otras que habían quedado fuera del proyecto Get Back, y comienza a también componer, siempre con la idea de ser él el único que esté en el estudio, junto con Linda obviamente haciendo voces, ¿no? Pero que él sea el que tiene el control total de lo que estaba haciendo. Imagínense en que siempre Paul estuvo muy apoyado por George Martin, por Lennon, por sus compañeros, y pasó de hacer discos extremadamente producidos, de alguna forma, con ideas compositivas conjuntas en su gran mayoría, a querer hacer algo completamente solo. Era como el día y la noche con los Beatles, ¿sí? Uno pone Abbey Road y uno pone McCartney, y son dos discos que son polos opuestos completamente, ¿bien? Entonces se mete en el estudio y empieza a grabar lo que es su disco, el cual termina bastante rápido, más teniendo en cuenta que él toca todos los instrumentos. Llega el momento de publicar este disco y digamos que los lanzamientos se terminan pisando entre el disco debut de McCartney y Let It Be, bien, que es el último disco de los Beatles en el año 1970. Y obviamente que la prioridad la tenía Let It Be por ser un disco mucho más importante comercialmente. Era un disco de los Beatles, era el último disco de los Beatles, ¿bien? Y acá se gesta la primer traición, o la traición más grande, que de alguna forma es la ruptura definitiva de los Beatles, que es que cuando después de disputas muy fuertes entre
Paul y los otros 3 Beatles. Es más, se cuenta que Ringo fue a la casa de Paul para decirle personalmente que su disco se tenía que retrasar. Paul lo echó, lo quería cagar a trompar, lo quería matar, qué sé yo, qué sé cuándo, y se tuvo que ir Ringo despavorido, ¿bien? Pero lo que ocurre es que en el momento de lanzamiento de McCartney, ¿bien? Del disco de 1970, el disco en sus versiones inglesas traía aparte una autoentrevista en la cual anunciaba la separación definitiva de los Beatles. Y esto obviamente le cayó para la mierda a Lennon, le cayó para la mierda a Harrison, le cayó para la mierda a Ringo. Bien, claramente en esto Paul se había equivocado bastante, si bien tenía las pelotas tocadas, porque él quería meter como manager de los Beatles a, no me acuerdo si era el suegro o el cuñado, bien, y los otros Beatles no estaban de acuerdo, querían que sea el manager de los Stones y qué sé yo, qué sé cuánto, bien. Pero bueno, esa es la historia más o menos de McCartney. Pero ¿qué tan bueno es el disco? Verdaderamente McCartney es un digno primer álbum de un artista tan grande como Paul. Yo me atrevería a decir que sí. Lo que pasa es que tiene un inconveniente y necesita sí o sí contexto histórico para poder ser disfrutado. Es difícil que vos, teniendo en cuenta que tenés el primer álbum de uno de los artistas más importantes de todos los tiempos, que venía de hacer Abbey Road y que de alguna forma venía de la banda más grande y más importante, mejor dicho, de todos los tiempos, te terminás escuchando McCartney y sabe a poco. Y es algo que pasó bastante a principios de la década del 70, como que muchos tiraron para abajo, más que nada la prensa, porque el disco se vendió muy bien, de no entender que McCartney era el que tocaba todos los instrumentos, que ese aura de demo casero es la esencia, el alma y el espíritu del álbum, y que si le sacás eso y haces un disco que compositivamente esté más alto, tal vez sea mejor disco, pero no iba a ser tan sincero como fue el McCartney de 1970 para Paul. Bien, hay que tener en cuenta esto cada vez que se escucha el disco. Y a ver, cabe señalar lo siguiente. De los 3 primeros álbumes de los Beatles, no incluyo los de Ringo, bien, a Ringo lo dejamos aparte en este tema porque Ringo en ese tiempo estaba contando billetes que había hecho con los Beatles y sacando discos que ni fu ni fa, no vienen al caso. Se puede decir que si comparamos Plastic Ono Band, si comparamos principalmente al Tim Must Pass y comparamos McCartney, el de Paul siempre es el que menos brilla de esos 3. ¿Por qué? Porque el grito primal de Paul, de John, que es Plastic Ono Band, es un disco que no va hacia lo sólido, pero sí va hacia lo desgarrador. Es un nervio hecho disco, dicho álbum. Y digamos que también necesita del contexto, pero al mismo tiempo es muy claro cuál es el mensaje de ese álbum. Con George pasa más o menos lo mismo. George tenía una cantidad de temas que habían quedado fuera de los discos de los Beatles y los sumó todos en un disco, más algunas composiciones que hizo, más algunos jam, que los jam mejor lo dejamos ahí, y terminó saliendo un discazo impresionante como el Tim Must Pass. Digamos que Paul mostraba su dolor de una manera diferente, de una manera distinta, y al mismo tiempo una manera muy McCartney, que era haciendo música, que era centrándose en sonidos bellos y no tanto en gritos desgarradores como John Lennon. Por eso al debut de McCartney es muy difícil agarrarlo. Bien, a ver, a nivel compositivo tienen unas cosas muy buenas. A mí en lo particular me gusta muchísimo el tema Every Night, me parece de lo mejor de Paul solista. Obviamente que me gusta muchísimo el tema que más conocido del álbum, que es me olvidé el nombre, ok. Maybe I Amazing, bien, que es un tema de los más conocidos de la carrera de Paul y que de alguna manera fue el gran hit y fue el tema del cual muchos de la prensa se agarraron para decir por dónde tendría que haber ido el disco, como si ellos hubieran hecho muchos discos en su carrera, ¿no? Y después tienen unos temas muy buenos como Hunk, que viene de la época del álbum blanco.
Y me atrevería a decir que hasta ahí. Esos son las mejores canciones. Después está el aura. El aura rústica, el aura personal, el aura magnífica que tiene McCartney, que hace que el disco le perdonemos algunas ideas compositivas que le faltan, pero que lo sintamos como algo muy personal y una experiencia muy única. ¿Bien? Y ahora vamos a pasar al que es McCartney 2, que salió 10 años después del primer disco de McCartney 1, y aparte también sale después de una separación de la banda Wings, ¿bien? Que si bien en ese tiempo no era una separación definitiva, creo que terminó siendo el disco que salió después del último de los de Wings, si mal no me afecta la memoria porque no tuve tiempo de chequear, chicos, así que disculpen. Y en este caso, Paul, habían pasado 10 años, tenía ganas de hacer un disco mucho más tranquilo de lo que eran los Wings. Con los Wings había hecho giras impresionantes, estaba un poco cansado de eso, más con los problemas que había tenido en Japón, en el cual había quedado preso por posesión de marihuana, qué sé yo, qué sé cuándo. Quería hacer un disco más fresco, más simple, más sencillo, quería ir más a lo personal y se le ocurrió la idea que hacía 10 años que había hecho McCartney 1 de sacar McCartney 2. Bien, a ver, vamos a ser sinceros, chicos. McCartney 2 es claramente un disco que no está entre lo mejor de McCartney, ¿bien? No está entre lo mejor de McCartney. Es un disco que, si bien toma la misma temática que había tomado el primer disco de McCartney, le falta esa frescura, le falta esa necesidad de ser un disco sencillo, simple, porque acá Paul toca todos los instrumentos, pero muchas canciones peca de sobreproducción en algunas canciones, en algunos contextos. Digamos que es un disco que no está demasiado bien producido. Algunas canciones se escuchan muy bajas, otras muy altas, otras muy estridentes, otras muy apagadas. Y termina siendo un álbum que el lado A es bastante bueno, se puede disfrutar bastante, pero el lado B termina siendo algo que no tiene ni pies ni cabeza. Bien, porque acá se le va la mano con los instrumentales. Si uno quiere escuchar a Paul, no siempre termina escuchando instrumentales, vamos a ser sinceros. Si bien el primer McCartney tiene instrumentales y tiene algunos muy buenos, en este caso, digamos como que quemó el lado A con las mejores canciones del disco y el lado B quedó muy flojito, muy como espeso. Bien, si bien el último tema está bastante bien, que es, ya se los digo, One of This Day. Es una balada muy linda, apagadita, oscura, pero que está bastante bien. Así que bueno, chicos, el McCartney 2 del año 1980 es un disco que deja que desear. Bien, si bien para mí las dos primeras canciones, principalmente Temporary Secretary, es un tema que es una mezcla del estilo de Paul con algunas cositas de Kraftwerk o música electrónica media rara, que es un tema que a mí siempre me gustó, pero después de ahí, digamos, como que el disco termina cayéndose y más que nada en el lado B. Así que bueno, ahora va a salir año 2020, 30 años después, no, 40 años después de McCartney 2, va a salir McCartney 3 que va a seguir la misma temática, que es más, ya se ha colado en la red y que ya he estado escuchando, pero voy a esperar al lanzamiento, que no recuerdo bien cuándo es, o no sé si ya ha salido, y lo voy a traer al canal y vamos a hacer el análisis completo de McCartney 3, canción por canción, como les gusta a ustedes, hablando un poquito de cómo está Paul y todo lo demás, y todo lindo y todo perfecto. Así que chicos, gracias por ver este video. Suscríbanse los que no estén suscritos, me gusta, comentario, abajo le dejo Instagram, Twitter, Facebook, lo que ustedes quieran. Nos vemos en la próxima. Adiós.